Tesis 8 en cuarto lugar. No se divide bien la palabra de Dios cuando se proclama la ley a los que ya están espantados por sus pecados, o el Evangelio a los que viven confiados en sus pecados. En las disertaciones iniciales sobre estas tesis ya establecimos en que se diferencian la ley y el Evangelio. Los puntos de diferencia son 6. Ley y Evangelio se diferencian. 1. En cuanto al modo de ser revelados al hombre. 2. En cuanto a su contenido. 3. En cuanto a las promesas que contienen cada uno. 4. En cuanto a sus amenazas. 5. En cuanto al oficio y el efecto de cada doctrina. 6. En cuanto a las personas a quienes debe predicarse una y otra doctrina. Por lo general, esta diferencia se nombra en último término, pero no por ser la de menor importancia, ya que en realidad es esta una diferencia mucho más importante que otras. Consiste precisamente en que el Evangelio debe predicarse a los pecadores quebrantados, contritos y aplastados, al paso que la ley debe predicarse a los pecadores confiados. El que invierte este orden confunde ambas doctrinas, y el confundirlas las mezcla en la forma más perniciosa. De la veracidad de este hecho ya nos convencimos en las primeras conferencias merced a un Tim 1, 8-10, que dice: sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. No hay, pues, ley para los que han sido justificados por medio de Cristo, sino para los transgresores y desobedientes, etc. Estos son objeto de la ley. El que hace objeto de la ley a un pecador contrito y quebrantado, peca gravemente contra ese pobre hombre, porque a éste debería predicarle el Evangelio. Isaías 61, 1-3 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustiado. Día de venganza no se refiere a un juicio sobre los hombres, por cuanto esto no sería anunciar un año de buena voluntad, sino que se refiere al hecho de que el Hijo de Dios se vengaría de Satanás, el cual había hundido a la humanidad en la miseria. De ahí que este sea un mensaje de alegría y consuelo para nosotros. Si Dios no nos hubiera vengado de Satanás, estaríamos perdidos. Si Cristo no nos hubiera librado del diablo, no podríamos estar alegres, sino que continuaríamos en la tristeza. El resto del pasaje está compuesto de expresiones figuradas, que se han de referir a los dones espirituales. De los textos citados se desprende que, según la palabra de Dios, no se ha de ofrecer una sola gota de consuelo evangélico a los que aún viven confiados en sus pecados. Por otra parte, que no se ha de proclamar una sola palabra de amenaza y reprensión a los quebrantados de corazón, sino solamente promesas, consuelo y gracia, perdón y justicia, vida y salvación. Así es como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Consideremos la ocasión en que se le acercó aquella grande pecadora que se arrodilló delante de él en presencia de los presuntuosos fariseos, lavó sus pies con sus cálidas lágrimas y los enjugó con sus cabellos, de los cuales sin duda había hecho gran ostentación en tiempos pasados. Ella estaba abatida, no tenía consuelo, pero ahora acudía a Jesús, por cuanto había comprendido que en él hallaría el trono de la gracia. ¿Y qué hizo el Señor? No mencionó una sola palabra acerca de sus pecados ocultos. Pero Jesús no le dice nada sobre esto. Simplemente le manifiesta: tus pecados te son perdonados, y luego agrega una breve exhortación: ve y no peques más. El mismo tratamiento da el Señor a Zaqueo, aquel nefasto publicano que había defraudado a gentes de todo el país. Zaqueo seguramente había oído algunas cosas directamente de Jesús, y otras se las habían referido. Había arribado al convencimiento de que no podía seguir como hasta ese momento, que era necesario enmendarse. Estando el Señor para pasar por aquel lugar, Zaqueo se encaramó a un sicómoro, con el objeto de ver a ese hombre santo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo vio trepado al árbol y lo llamó diciendo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
y luego entró alegremente en su casa. Pero Zaqueo seguramente pensó que Jesús le exigiría una confesión de sus pecados, que le echaría en cara todo el mal que había hecho. Mas Jesús no dijo una sola palabra de todo ello. Por el contrario, dijo: «Hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Y entonces el propio Zaqueo exclama: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado». El Salvador no se le exigió, pero sí se le exigió su propia conciencia, que se había alarmado y ahora, nuevamente estaba en sosiego. Y movido por su alegría, exclama: «La mitad de mis bienes doy a los pobres», etc. Y sin duda cumplió su promesa. Lo mismo se observa en la parábola del hijo pródigo. Al regresar a su hogar venía de haber derrochado todo y de haber malgastado su dinero con rameras. Pero, ¿qué hace el padre al ver que su hijo regresa con un corazón contrito? Sus labios no pronuncian una sola palabra de reproche, y hasta se arroja al cuello de su hijo, lo besa, y da voces a los de la casa diciendo: «Hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado». Y luego se celebra una fiesta de regocijo, pero no se oye una sola palabra de reproche. ¿Y cómo procede el Señor aún en la cruz? A su lado colgaba un hombre que hasta entonces había llevado una vida infame, pero que merced al paciente sufrimiento de Cristo llega al convencimiento de la verdad y dice: «Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». Y luego se vuelve al Señor diciendo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». De este modo reconoce que Jesús es el Mesías. ¿Y qué hace el Señor? No le dice: «¿Cómo? ¿De ti quieres que me acuerde? Tú has hecho esto y lo otro». De ninguna manera le echa en cara sus pecados, sino que le dice: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Así nos enseña el Señor lo que hemos de hacer con un pobre pecador que, aun cuando haya llevado hasta hoy una vida vergonzosa, está ahora abatido, contrito y espantado por sus pecados. El que procede de esta manera hace la debida distinción entre ley y evangelio. De este modo procedieron también los apóstoles. Recordemos siquiera el caso del carcelero de Filipo. Él estaba a punto de cometer el terrible pecado mortal de suicidio cuando le dijo el apóstol Pablo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Durante toda la noche había oído a Pablo y Silas que alababan a Dios, y sin duda había llegado a comprender en gran parte la verdad. Y entonces, al oír la voz de Pablo, pide una luz y temblando cae a los pies de Pablo y Silas diciendo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Mas ellos no le dicen: «Debes hacer tal y cual cosa, debes arrepentirte». Simplemente le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». O sea, lo invitaron a aceptar la gracia, por cuanto la fe no es otra cosa que la aceptación de la gracia. Voy a citar a Lutero, pero no un pasaje donde insiste en que a los pecadores contritos se les debe predicar pura e íntegramente el Evangelio. Antes bien, veamos cómo Lutero consoló en cierta ocasión a un hombre que había caído en un gravísimo pecado. Nos referimos a Spalatín, hombre excelente que tuvo importante participación en la obra de la Reforma. Él llegó a ser consejero eclesiástico del elector de Sajonia, y vivía en Altemburgo. Era amigo íntimo de Lutero. Ahora bien, Spalatín había aconsejado, juntamente con otros, a cierto pastor que se casara con la madrastra de su finada esposa, lo cual es absolutamente contrario a las Sagradas Escrituras, y tanto más terrible cuanto que Pablo, en un caso similar mencionado en 1 Sioar 5, afirma que se trata de fornicación tan detestable que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Cuando el bueno de Spalatín comprendió la verdad, no había manera de consolarlo. Lutero fue informado de que se hallaba profundamente deprimido, y estaba desconsolado. Él creía que ya no había consuelo para él, un hombre que había conocido a fondo la palabra de Dios y había experimentado en grado óptimo el consuelo de Dios. ¿Cómo consoló Lutero a este hombre? Le escribió una carta en los siguientes términos: «Al honorable señor en Cristo, Jorge Spalatín, superintendente de las iglesias de Misnia, pastor fidelísimo de Altemburgo, amado en el Señor, gracia y paz de Dios en Cristo, y consolación del Espíritu Santo. Amén. Muy amado Spalatín, simpatizo de corazón contigo, y ruego con fervor a nuestro Señor Jesucristo que te fortalezca y te dé buen ánimo. Quisiera saber,
y estoy indagando diligentemente qué es lo que te afecta o cómo ha sucedido que estés tan quebrantado de espíritu. Me han informado algunos que no es otra cosa que depresión y tristeza espiritual, motivadas por la cuestión matrimonial de un pastor que se unió públicamente en matrimonio con la madrastra de su difunta esposa. Si esto es así, te ruego encarecidamente por nuestro Señor Jesucristo que no te vuelvas introverso, considerando únicamente los pensamientos y sentimientos de tu corazón. Antes escúchame a mí, tu hermano, quien te habla en el nombre de Cristo. De lo contrario, la tristeza tomará incremento y te matará, como dice San Pablo en 2 Sur 7:10. La tristeza del mundo produce muerte. Yo mismo lo he experimentado a menudo, y lo he visto en el maestre Felipe en el año 1540, con motivo del asunto del Landgrave, en que la depresión y la tristeza casi lo tenían arruinado. Pero Cristo lo reanimó nuevamente por medio de mi palabra. Digo esto dado el caso de que hayas pecado y que seas culpable en parte, habiendo aprobado ese matrimonio. Diré más, aun cuando hayas cometido pecados más numerosos y graves, en este caso y en otros, que el rey Manasés de Judá, cuyos escándalos y crímenes no pudieron ser subsanados a través de su posteridad hasta la destrucción de Jerusalén, mientras que tu ofensa es muy leve, porque concierne a una cuestión temporal y puede remediarse fácilmente, y aunque fueras culpable, repito, te entristecerás hasta morir, y, a causa de esta muerte, cometer un crimen aún más horrible contra Dios. Ya es más que suficiente que te hayas equivocado en este asunto. No permitas que este pecado permanezca en ti, antes déjalo pasar y quita de ti la tristeza, que es un pecado más grave. Escucha el consuelo que te ofrece el Señor por medio del profeta Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. ¿Crees acaso que solo en tu caso se ha acortado el brazo del Señor? ¿Acaso ha dejado de ser misericordioso y amoroso en tu situación? ¿Acaso eres el primer hombre que haya causado tanto mal con sus pecados que ya no tengamos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestra flaqueza? ¿Te parece cosa asombrosamente nueva, que un hombre, el cual vive en la carne y a cuyo alrededor vuelan innumerables flechas de tantos diablos, sea herido alguna vez o caiga a tierra? Me parece, mi querido Espalatín, que todavía tienes poca experiencia en la lucha contra el pecado, la mala conciencia, la ley, los terrores de la muerte, o Satanás ha quitado de tus ojos y memoria toda consolación que has leído alguna vez en las Escrituras. Fuera de la aflicción estabas muy bien dispuesto, sabías acordarte de la significación de la obra y beneficios de Cristo. Sí, te ha arrancado del corazón los hermosos sermones cristianos sobre la gracia y la misericordia de Dios manifestada en Cristo, con los cuales solías enseñar, exhortar y consolar a otros con espíritu alegre y gran denuedo. Si no, entonces seguramente has sido hasta ahora un pecador fútil, que solo tenía conciencia de pecados pequeños e insignificantes. Por lo tanto, te ruego y exhorto de corazón que te unas y asocies a nosotros, que somos pecadores grandes, verdaderos y porfiados. No nos presentes a Cristo como pequeño e insignificante, como quien solo puede librar de pecados imaginarios, nominales y pueriles. Oh no, no, eso no sería bueno para nosotros. Él es Salvador y Redentor de transgresiones e iniquidades reales, grandes, graves y condenables, sí, de los pecados más graves y terribles, y en fin, de todos los pecados juntos. De la misma manera me consoló cierta vez el doctor Staupitz hallándome yo en el mismo hospital, acometido de igual aflicción. Tú, me dijo, pretendes ser un pecador ficticio, y por consiguiente hacer de Cristo un Salvador imaginario. Es menester que te habitúes a creer que Cristo es un Salvador real, y tú un pecador auténtico. Dios no bromea, ni se ocupa en cosas imaginarias. Antes bien, procedió con toda seriedad cuando envió a su Hijo al mundo y lo sacrificó por nosotros, etc. Estos y otros pensamientos los ha desterrado de tu memoria el fastidioso Satanás, y por eso no los puedes recordar ahora en tu angustia y desaliento. Por lo tanto, presta oídos y escucha como canto alegremente yo, tu hermano, que en este momento no está afligido y angustiado como tú, y por consiguiente fuerte en la fe, a fin de que tú, que estás débil, perseguido y angustiado por el diablo, puedas apoyarte en mí, y reponerte, y una vez repuesto, puedas desafiar al diablo y cantar. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor. Supón por un momento que soy Pedro y que te extiendo la mano, y digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oh, mi querido Espalatín,
Escucha y cree las palabras que te dice Cristo por medio de mí. Sé que no estoy equivocado, y mucho menos que digo cosa diabólica, sino que Cristo habla por medio de mí, y te invita a obedecer y creer a tu hermano en la común fe. Él mismo te absuelve de este y todos tus pecados, y nosotros nos hacemos partícipes de tus pecados y te ayudamos a soportarlos. Participa, por lo tanto, de nuestro consuelo, que es verdadero, seguro y estable. Pues el Señor mismo nos ha mandado que te lo comuniquemos y también ha ordenado que lo aceptes. Mucho nos duele que estés afligido por una pena tan profunda, pero más le desagrada a Dios, pues Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. No vuelvas la espalda al que te consuela y te proclama la voluntad de Dios, que odia y abomina tu desaliento y tu tristeza como un azote de Satanás. No permitas que el diablo te pinte y represente a Cristo distinto de lo que es en realidad. Antes, cree en la Escritura que testifica que, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu depresión es obra del diablo, que Cristo quiere desbaratar, con tal que se lo permitas. Ya te has angustiado lo suficiente, te has entristecido sobradamente, tu penitencia ha sido más que suficiente. Pues mira, mi querido Espalatín, que al tratar contigo y hablarte lo hago con sinceridad de corazón. Consideraré como el más alto favor recibido de tu parte que admitas el consuelo que te ofrezco, es decir, la absolución, el perdón y la restauración del propio Señor Jesucristo. Si así lo haces, después de haberte recobrado, tendrás que confesar que por tu obediencia has ofrecido al Señor el sacrificio más agradable y acepto, como está escrito en el Sal. 147, 11. Se complace el Señor en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia, y también en el Sal. 34 horas y 18 minutos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, y en el Sal. 51 horas y 17 minutos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, que se vaya el fastidioso diablo con su tristeza, el cual nos ha afligido a causa tuya, y también tendría ganas de quitarnos la alegría que tenemos en el Señor. Es más, si lo pudiera, nos devoraría a todos de una vez. Que lo reprenda y castigue Cristo, nuestro Señor, y que te fortalezca, te consuele y te preserve a ti en su espíritu. Amén. Consuela también a tu esposa con estas palabras y mejores. Desgraciadamente no dispongo de tiempo para escribir otra carta. 6. 21 de agosto de 1544. Tuyo, Martín Lutero. He querido leerles esta carta en extenso, con la esperanza de que suscite vuestro agrado a tal punto que en lo futuro la leáis frecuentemente. Recordadla especialmente cuando en vuestro futuro ministerio acuda a vosotros un pecador atribulado y desconsolado como Espalatín. Leed entonces esta carta y aprestaos como es debido para tratar evangélicamente a ese pecador. Lutero admite por supuesto que Espalatín ha pecado, pero sabía que no debía decir nada en ese momento que pudiera clavarse, cual una flecha, en el corazón de Espalatín. Escuchad ahora una carta escrita por Lutero, ya en el año de 1516, al monje Agustino Spellein, al cual angustiaba el no estar seguro de hallarse en estado de gracia. Él había sido compañero suyo en el claustro de los agustinos en Wittenberg. Según la opinión de los entendidos en las obras de Lutero, es esta una carta excelente. Nos asombra que ya en ese entonces haya podido expresarse de este modo. Es puro oro y miel. Así escribe Lutero a Spellein. Me agradaría conocer cuál es el estado de tu alma, si por fin se ha hartado de su propia justicia y desea regocijarse y buscar reposo en la justicia de Cristo. Porque hoy día la tentación a ser presuntuosos es muy fuerte, especialmente en quienes a toda costa quieren ser justos y piadosos, y en aquellos que no conocen la justicia de Dios que se nos regala ricamente y de balde en Cristo. Y por consiguiente andan buscando en sí mismos algo bueno, hasta que se figuran que pueden presentarse ante Dios como personas bien adornadas con virtudes y méritos, cosa que es imposible. Cuando estabas con nosotros, sostenías esta opinión, o mejor dicho, este error. Yo también. Pero yo luché contra ese error, no habiendo podido aún librarme por completo de él. Por tanto, mi querido hermano, conoce a Cristo crucificado, aprende a alabarlo a Él y a desesperar de ti mismo. Di, tú, mi Señor, Jesús, eres mi justicia más yo soy tu pecado. Tú has asumido la mía,
y me has donado la tuya. Tú has admitido ser lo que no eras, y me has constituido en lo que yo no era. Cuida de no aspirar incesantemente a una justicia tan grande que ya no aparezcas a tu vista como un pecador y ya no quieras ser pecador. Porque Cristo solo habita en los pecadores. Con este objeto descendió del cielo, donde habitaba entre los justos, a fin de habitar también en los pecadores. Piensa en este su amor, y entonces percibirás su dulcísimo consuelo. Porque, si hemos de lograr la paz de conciencia por nuestro propio esfuerzo y trabajo, ¿cuál fue el objeto de su muerte? Por lo tanto, solo habrás de hallar paz en él, desesperando confiadamente de ti mismo y de tus obras. Aprende también de él que, así como él te ha recibido y ha hecho suyos tus pecados y tuya su justicia, así tú has de creer esto firmemente, como corresponde, porque maldito es aquel que no lo cree. He aquí el más bello evangelio que pueda proclamarse. Aquí se dice, Cristo ha venido para todos, Él ha cargado con los pecados de cada uno de los hombres, a todos los invita, a todos se los invita a creer en Él, a regocijarse en Él y estar seguros de que sus pecados les han sido perdonados, a estar seguros de que morirán en bienaventuranza. 13 Ya hemos considerado la primera parte de la octava tesis, a saber, que no se divide bien la palabra de Dios cuando se predica la ley a los pecadores que ya han sido espantados por sus pecados. Prosigamos ahora con la segunda parte de la tesis, esto es, que no se divide bien la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio a los que viven confiados en sus pecados. Lo uno es tan pernicioso como lo otro. Aquel que proclama el consuelo del Evangelio a los pecadores confiados, o que predica a la multitud de tal manera que los pecadores confiados sacan, por culpa del predicador, la conclusión de que ese consuelo evangélico vale para ellos, el tal causa un daño indecible. Haciendo así, el predicador puede arrastrar con su predicación multitudes enteras al infierno. No, el Evangelio no es para los pecadores confiados. Por supuesto que no podemos evitar que los pecadores confiados entren en nuestras iglesias y escuchen el Evangelio, pero corresponde a la habilidad del predicador el presentar todo el consuelo evangélico, en toda su dulzura, de tal modo que los pecadores confiados se den cuenta de que ese consuelo no vale para ellos. Esto han de advertirlo en el modo y forma en que el predicador presente el asunto. Veamos a continuación algunos textos bíblicos comprobatorios. En Mateo 7:6 dice Jesús, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». ¿Qué es lo santo? Pues, la palabra de Cristo. ¿Y qué son las perlas? El consuelo evangélico, juntamente con la gracia, la justicia y la salvación que proclama el Evangelio. Sobre esto no se ha de decir nada a los perros, esto es, a los que permanecen voluntariamente en sus pecados, los que buscan su cielo y su salvación en la inmundicia de sus pecados. Isaías 26:10 dice, «Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia, en tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová». En vano será que se predique gracia al impío. Él cree que no tiene necesidad de gracia, o supone que ya la tiene toda. Imagina que los pequeños pecados de que es culpable ya han sido perdonados o que ya los ha cubierto la hierba. A pues, no debo predicar el Evangelio, por cuanto hacerlo no es otra cosa que ofrecer gracia. A esa persona, a la postre, no le aprovecha. Porque un impío, que permanece voluntariamente en sus pecados, ya sean torpes o sutiles, no mirará la majestad de Jehová. Esta clase de gente ni siquiera ve cuán grande tesoro se les ofrece. No entienden la doctrina de la salvación por la gracia, o bien no la aceptan o bien la abusan desvergonzadamente. Piensan así, si el solo creer basta para la salvación, entonces mis pecados también están perdonados. Aun cuando siga como hasta ahora, no obstante llegaré al cielo. Yo también creo en mi Señor Jesucristo. El predicador que sea culpable de que un pecador confiado abuse así del Evangelio, asume ante Dios una grave culpa y responsabilidad. Proverbios 27:7 reza, «El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce». Al que haya comido hasta el hartazgo puedo ofrecerle una y otra vez un panal de miel, pero ese alimento le causará repugnancia. Para un hambriento, sin embargo, tendrá un sabor exquisito. Por eso debemos predicar el Evangelio, que es tan dulce como la miel, a las almas hambrientas. A los que no están hambrientos les conviene lo amargo, esto es la ley. El ejemplo principal lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo mismo.
Al examinar lo que nos dicen los evangelios comprobamos que cuando se acercaban a él pecadores confiados, cosa que sin duda eran los presuntuosos fariseos, no gastó con ellos una sola palabra de consuelo, sino que los tachó de serpientes y raza de víboras, pronunció contra ellos 10 ayes, poniendo al descubierto su abominable hipocresía y condenándolos al infierno, a la eterna perdición, de la cual no es posible escapar. No obstante saber que eran las mismas personas que lo habrían de clavar en la cruz, les dice la verdad sin temor. Y esto es cosa que deben tener muy presente los predicadores. Aun cuando sepan de antemano que han de correr la misma suerte que el Señor Jesucristo, deben sin embargo predicar la ley con todo rigor a los pecadores confiados y perversos, a los enemigos hipócritas. No digo que podamos soportar lo que padeció él, ya que no nos es posible apurar la copa que él bebió, pero sí hemos de sufrir la enemistad de la gente, pues se opondrán a nosotros abiertamente o conspirarán pertinazmente contra nosotros en secreto. Sin embargo, no hay alternativa. Si el predicador se halla frente a personas de esta índole debe predicarles solo la ley. Por otro lado, si predica a un auditorio numeroso, debe hacerlo de tal modo que los oyentes de esa índole se den cuenta de que el Evangelio no vale para ellos, sino para los piadosos. Es verdad que el Señor dice, «Venid a mí todos», pero enseguida agrega, «los que estáis trabajados y cargados». Con ello indica que no está invitando a los pecadores confiados. Estos no harían otra cosa que burlarse de él si les ofreciera sus tesoros espirituales y celestiales. En cierta ocasión se le acercó un joven rico, diciéndole, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Pero Jesús rechazó el tratamiento de maestro bueno, porque este joven era presuntuoso y él mismo se consideraba un maestro bueno. Sus palabras carecían de sinceridad. Si hubiese considerado a Cristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo, y si hubiese creído en él, y por esa razón lo hubiera llamado maestro bueno, entonces no habría nada que censurar. Pero, como su objeto era adular al Señor, éste rechaza el tratamiento. ¿Y qué hace luego el Señor? Pues, le hace la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El joven responde con vehemencia citando el pasaje principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le contesta, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas el joven replica, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir, si no ofreces otras enseñanzas, no has de ser un hombre muy sabio, pues todo eso ya lo conocía yo. ¿Había pensado que recibiría de ti otras explicaciones muy distintas? ¿Qué más me falta? ¿Acaso le dice el Señor, te falta la fe? De ninguna manera. Por hallarse frente a un hombre miserable, confiado y presuntuoso, no le predica una sola palabra de evangelio. Ante todo sería necesario llevarlo al conocimiento de su propia miseria espiritual, no obstante que sabía de antemano, en virtud de su omnisciencia, que todo sería en vano. Dios hace por amor muchas cosas aparentemente innecesarias, a fin de que en el día del juicio el hombre no pueda excusarse. En ese día dirá, hice por ti tales y tales cosas, pero tú lo rechazaste. Continúa, pues, el Señor Jesús diciendo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y luego se dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se marchó con la conciencia herida, porque su conciencia sin duda le decía, este es efectivamente un precepto distinto de los que he conocido hasta ahora. No puedo hacer semejante cosa. He llegado a sentir mucho cariño por mis bienes. Antes de hacer esto, abandonaré la idea de seguirlo, pues no quiero deambular con él por el país como un mendigo. Pero seguramente su conciencia también le decía, según la doctrina de Jesús, estás perdido, y tu fin será el infierno. Y este era precisamente el efecto que el Señor quiso producir en el joven, ese era su propósito. Si más tarde se convirtió o no, es cosa que no sabemos, y que no tiene mayor importancia aquí. Lo que queremos señalar es que este episodio es un ejemplo de cómo debemos proceder con los pecadores que aún son confiados y presuntuosos. Aquí corresponde la aplicación más severa de la ley. Por supuesto que no podemos dar una orden como la de Cristo, el Señor de los señores. Pero hay suficientes preguntas que podemos formular para que los tales se den cuenta de que aún están en sus pecados, que todavía están perdidos.
Lo mismo se aprecia en los apóstoles. En su predicación siempre proclamaban primero la ley, y con tal vigor que hirieran profundamente a sus oyentes. Veamos Hechos 2. Aquí, en su primer sermón de Pentecostés, Pedro denuncia a sus oyentes como matadores del Cristo, y sus palabras hacen blanco en sus corazones. Y espantados preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol les dice: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora les predica el Evangelio declarándoles que hay perdón para todos sus pecados, aun para los más horribles. Los apóstoles siempre procedieron así, no solo en Jerusalén, sino también en Atenas, Corinto, Efeso, etc. En todas partes predicaron primero el arrepentimiento y luego la fe, porque sabían que por lo general se hallarían frente a pecadores confiados, que todavía no habrían reconocido su estado de miseria y pecaminosidad. Sin embargo, no solo aplicaron la ley con severidad a los que no habían oído nada del cristianismo, sino también a los que, pretendiendo ser cristianos, eran en realidad pecadores confiados. Hay un caso notable en los últimos 2 capítulos de la segunda epístola a los Corintios. El santo apóstol escribe como sigue: pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. 2 Cor. 12:20, quiere decir: pensaréis que os he de predicar el Evangelio, mas quedaréis sorprendidos cuando vaya a vosotros y escuchéis lo que habré de predicar. Y no se refiere a bribonadas, fornicación, robo, blasfemia, asesinato, sino a todos los pecados, especialmente la hipocresía, que todavía se encuentran en todas las congregaciones cristianas. Sigue el versículo 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora seguramente no se entregaban a la fornicación y la inmundicia, pero antes sí lo habían hecho. Habían llegado a ser cristianos solamente por convencimiento intelectual, pero no habían experimentado arrepentimiento ninguno. Con sus labios profesaban la religión cristiana, pero no tenían fe de corazón, pues no habían sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo. En 13:1,2 continúa el apóstol: es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente le escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Aquí tenemos un magnífico ejemplo para el predicador. Si la gente comienza a entregarse impávidamente a toda clase de prácticas pecaminosas, suponiendo que, con tal que asistan a la iglesia y comulguen, todo el mundo debe tenerlos por buenos cristianos, es preciso entonces que el ministro sepa que es tiempo de hacerles presente la ley, no sea que él viva despreocupado mientras sus oyentes se van al infierno, para que no se levanten en el día del juicio y lo acusen diciendo: tú eres culpable de que tengamos que sufrir el tormento eterno. El apóstol ha de haber pensado: cuando me presente en esa congregación aún habrá pecadores confiados a los cuales debo aterrorizar. En aquella época impía y sodomita el apóstol no se detuvo a considerar si se crearía enemigos o no. De antemano ya les dice: no seré indulgente. Les diré a la cara que les espera la condenación eterna. Los voy a sancionar como personas de quienes ha quedado en evidencia que continúan pecando contra su conciencia, y sin embargo pretenden que se las tenga por cristianos. Así también nosotros, no debemos predicar el Evangelio, sino la ley, a los pecadores confiados. Primero debemos arrojarlos con nuestra predicación al infierno, y luego podremos llevarlos al cielo. Primero debemos hacerlos morir con nuestra predicación, y sólo entonces darles vida con el Evangelio. Primero debemos demostrarles que están enfermos de muerte y luego curarlos con el consuelo evangélico. Primero hay que descubrirles su propia justicia para que vean que ésta no es más que un harapo sucio y luego vestirlos con la justicia de Cristo mediante el Evangelio. Primero deben ser inducidos a decir de corazón: yo hombre perdido y condenado, como se dice en el catecismo, a fin de que luego se sientan urgidos a exclamar jubilosamente: oh, hombre bendito que soy. Primero deben ser reducidos a la nada por medio de la ley, para que lleguen luego, mediante el Evangelio, a hacer algo, para alabanza y gloria de Dios. Claro está que no podemos prescribir al pecador cierto grado de arrepentimiento,
porque se observa en las Sagradas Escrituras que el grado de arrepentimiento de aquellos cuya conversión se registra en sus páginas fue muy distinto en cada caso. Es preciso, empero, que cada uno experimente algo de la amargura del arrepentimiento, pues de lo contrario nunca gustará la dulzura del Evangelio. Y si Dios, con el objeto de llevarla a la salvación, permite que una persona llegue a la fe sin sufrir antes profunda angustia y espanto, más tarde siempre compensa por ello. Aquellos a quienes Dios ha conducido prontamente a la fe y al regocijo, han de ser abismados una y otra vez por parte de Dios en una auténtica tristeza motivada por sus pecados, pues de otro modo renegarían. Como dice el Señor en cuanto a los que creen por un tiempo, la semilla de la palabra divina pronto brota en ellos y presto nace la fe. Aceptan con gozo la palabra, pero no les sirve de nada. A menos que el rocoso subsuelo de sus corazones haya sido pulverizado por la ley, el dulce evangelio no les ha de servir de nada. Es, en efecto, notorio que todos aquellos que al principio soportaron profunda tristeza llegaron a ser los cristianos más seguros y firmes. Así también fueron los mejores pastores y teólogos aquellos a quienes Dios sumergió en su juventud en las aguas de la angustia y la miseria espiritual, aquellos a quienes hizo sentir temor y angustia por su salvación. Esto se observa, entre otros, en Lutero. A él se le confió la obra más extraordinaria que pudo haberse realizado en sus tiempos, la obra de la Reforma. Sin que lo presintiera, Dios le estaba preparando para esa tarea, pero no dándole sagacidad, ni dotándolo de un profundo conocimiento de la naturaleza humana, como tampoco dándole un claro entendimiento de la palabra de Dios, sino que lo llevó al punto en que cayó de rodillas y luchó con Dios, en que se angustió y espantó, a tal punto que estaba en peligro de caer en cualquier momento en la blasfemia. Pero esa fue la escuela de la cual pudo haber salido un reformador. Lo mismo se observa en Flacio, quien fue sin duda, después de Lutero, el teólogo más eminente de su época, pero que desgraciadamente más tarde cayó en errores de los cuales no quiso corregirse. Él también estuvo mucho tiempo al borde de la desesperación. Lutero cuidó de él hasta que por fin aceptó el consuelo del Evangelio. También se cuenta que Juan Gerard, el decano de los dogmáticos, ya en sus días de estudiante secundario sufrió durante un año la angustia y tristeza más profundas, a tal punto que nadie lograba consolarlo, hasta que por fin lo sanó Juan Arndt, su médico espiritual. Pero, después de que Juan Gerard hubo salido de esa angustia infernal y se hubo reconocido como un miserable pecador, llegó a ser un hombre destacado. Es lastimoso que un joven llegue a la fe en la palabra de Dios por una mera y estéril convicción intelectual. Si se trata de una persona sagaz, puede fácilmente correr el riesgo de aceptar toda clase de errores y hacerse hereje, porque nunca ha sentido verdadera angustia de corazón. Pero todo aquel que haya experimentado el poder de la palabra, que haya pasado por un sincero y auténtico arrepentimiento, no penetrará fácilmente en los escondrijos del corazón porque los conoce y no les confía. Por eso, cuando su razón comienza a argumentar, se atiene a la palabra y hace silenciar a la razón. Escuchemos el testimonio de Lutero respecto de este asunto. En primer lugar, veamos un pasaje de su comentario sobre capítulos selectos del Éxodo, porque el Evangelio no es un mensaje para pecadores torpes, groseros y disolutos, los cuales viven sin dedicarle un solo instante al recogimiento, sino que es un consuelo para las almas atribuladas. Pues es un alimento tierno, que requiere una alma hambrienta. Por eso canta la amada Virgen María en su Magnificat, a los hambrientos colmó de bienes. De otra manera caerían sobre las masas frenéticas, pretendiendo ser todos hermanos evangélicos y cristianos, y gestando luego cismas y toda clase de desgracias. Estos van a donde los lleva el diablo. El cristiano no es arrogante, salvaje ni grosero, sino que tiene una conciencia tímida, humilde y pusilánime. El pecado lo remuerde, teme la ira de Dios, al diablo y la muerte. A un corazón quebrantado y abatido como éste le sabe bien el Señor Jesús. Asimismo, la redención del pecado, de la muerte, del diablo y del infierno también sabe bien a aquellos que están en las garras de la muerte, que sienten tal angustia y anhelan descanso. Y esto lo consiguen cuando su corazón tiene fe, pero al mismo tiempo sienten cuán frágil es el viejo Adán. Si al reprender a una persona, ésta se enoja, demuestra con ello que no es verdaderamente cristiana, porque un cristiano acepta la censura con mansedumbre, aun cuando sea infundada. No se sorprende en demasía de que se lo crea capaz de semejante cosa, porque sabe que, mientras un hombre se halle en su estado natural, no se puede esperar nada bueno de él. Sí, pues, el cristiano es inocente de lo que se le inculpa,
dice, «Gracias a Dios que soy inocente». Es digno de nota lo que dice Lutero referente a que no son verdaderos cristianos aquellos a quienes sus pecados no les remuerden, que no están en pugna contra sus pecados, y que aún preguntan, ¿qué, pues, hago de malo? Pero, hombre miserable, si así te expresas tu condición es deplorable. Pues si eres realmente cristiano, dirás, por supuesto que estoy colmado de pecados. No solo lo estaba antes de mi conversión, sino también ahora. Lo creo, no solamente porque me lo dice la Escritura, sino porque diariamente experimento cuán malvado es mi corazón y cuán frágil es el viejo Adán. En su Tratado de los Concilios e Iglesias, escribe Lutero, mis amigos los antinomistas predican muy bien y con toda sinceridad sobre la gracia de Cristo, el perdón de los pecados y todo lo demás que se puede decir sobre el artículo de la redención. Pero rehuyen como al diablo a la consecuencia de que deberían hablar a la gente del tercer artículo, o sea, de la santificación, es decir, de la nueva vida en Cristo. Porque ellos afirman que no se debe espantar ni atribular a la gente, sino predicar siempre consoladoramente de la gracia y del perdón de los pecados en Cristo. Dicen que se deben evitar a toda costa afirmaciones como esta, oye, ¿pretendes por ventura ser cristiano y seguir siendo adúltero, fornicario, glotón, orgulloso, avaro, usurero, envidioso, vengativo, malicioso, etc.? Antes al contrario, ellos dicen, oye, si eres adúltero, fornicario, avaro, o adicto a otros pecados, cree solamente y serás salvo. No tienes por qué temer a la ley, pues Cristo la ha cumplido toda. ¿No significa esto conceder la premisa y negar la conclusión? En efecto, significa quitar a Cristo y anularlo cuanto más se lo predica. Equivale a decir sí y no al mismo tiempo. Porque es vano y no existe un Cristo que murió para pecadores que, después de haber recibido el perdón, no quieren abandonar el pecado y llevar una vida nueva. Así, pues, predican con dialéctica nestoriana y eutiquiana un Cristo que es y al mismo tiempo no es Cristo, siendo excelentes predicadores de Pascua, pero malísimos predicadores de Pentecostés. Porque no predican nada de la santificación y vivificación del Espíritu Santo, sino sólo de la redención de Cristo. Es el Cristo y ha obtenido la redención del pecado y de la muerte, para que el Espíritu Santo transforme nuestro viejo Adán en un hombre nuevo, para que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, como enseña San Pablo en Rom. 6:2-6. Y que lo comencemos aquí en la tierra y crezcamos para llegar a la perfección en la otra vida. Porque Cristo no solo nos ha ganado la gracia, sino también el don del Espíritu Santo, a fin de que no solamente tuviésemos perdón de los pecados, sino que también cesáramos de pecar. De modo, pues, que todo aquel que no cesa de pecar, sino que permanece en su antigua naturaleza malvada, debe de haber recibido otro Cristo de parte de los antinomistas. El Cristo auténtico no está con él, aunque todos los ángeles no griten otra cosa que, Cristo, Cristo, y tendrá que ir a la perdición con su nuevo Cristo. Así escribe Lutero, quien es conocido en toda la cristiandad como el testigo más eminente de la magnificencia y riqueza de la gracia de Dios en Cristo, y que tenía la habilidad de consolar como pocos en la iglesia cristiana. Él no era, sin embargo, un hombre parcial. Cuando era necesario predicar la ley podía ser duro e incisivo, no escatimaba a nadie. A todos los confiados los golpeaba con el cayado a ataduras. En su instrucción para visitadores, escrita en 1528, escribe Lutero, en lo que respecta a la doctrina, encontramos, entre otros, el error de que muchos que predican sobre la fe por la cual nos justificamos no aclaran suficientemente cómo se llega a esa fe. De modo que la mayoría omite una parte de la doctrina cristiana, sin la cual nadie puede entender que eso significa la fe. Porque Cristo dice en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero hoy día muchos hablan del perdón de los pecados, pero dicen poco o nada del arrepentimiento, no obstante el hecho de que sin arrepentimiento no puede haber perdón de los pecados, ni puede entenderse la remisión de los pecados sin el arrepentimiento. Y si se predica la remisión de los pecados sin el arrepentimiento, los hombres creen que ya han obtenido el perdón de los pecados, y se vuelven confiados y despreocupados. Lo cual es un error y un pecado peor que todos los errores habidos hasta ahora, y es de temer que corremos el riesgo señalado por Cristo en Mat. 12:45, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso hemos instruido y amonestado a los pastores a que cumplan con su obligación de predicar el Evangelio en su integridad, que no prediquen una parte sin la otra.
Porque Dios dice en Deut. 4:2 que no se debe añadir ni quitar nada a su palabra. Los predicadores de la actualidad acusan al Papa de haber hecho muchos agregados a la Escritura, lo cual desgraciadamente es muy cierto. Pero ellos, al no predicar el arrepentimiento, le quitan una buena parte a la Escritura, mientras que hablan de comer carnes y otras cosas triviales como esta. Por supuesto que, llegada la ocasión, no debemos callar sobre estas cuestiones, porque es necesario defender la libertad cristiana contra la tiranía. Pero, ¿qué hacen esos predicadores sino colar el mosquito y tragar el camello? Como dice Cristo en Mat. 23:24, por eso los hemos amonestado a que exhorten a la gente con frecuencia y diligencia a sentirse contritos y atribulados por sus pecados, y a temer el juicio de Dios. Los hemos exhortado a no omitir de su enseñanza el importante elemento del arrepentimiento, porque tanto Cristo como Juan condenan más severamente a los fariseos por su hipocresía santurrona que a los pecadores comunes. De la misma manera, deben los predicadores condenar los pecados torpes del pecador común, pero hacer más severas sus exhortaciones al arrepentimiento donde hay falsa santidad. Predicar eficazmente la ley no significa condenar solamente los vicios groseros, pues con esto no se consigue otra cosa que fomentar el fariseísmo. Por supuesto que eso también debe hacerse. Sin embargo, debe ir más allá. La predicación de la ley debe penetrar hasta las fibras más profundas del corazón del hombre. Debe poner al descubierto su hipocresía, sus pensamientos arrogantes y su incredulidad oculta. Solo cuando la ley ha hecho su obra en el corazón, reduciendo al hombre a la nada y llevándolo a reconocer su completa miseria, está preparado para recibir el Evangelio. La ley no debe ser predicada de forma superficial. No basta con advertir contra los pecados visibles y escandalosos, debe ir al corazón mismo del pecado, a la raíz de toda maldad, la incredulidad y la autosuficiencia del hombre ante Dios. Cuando la ley alcanza este nivel, el pecador ya no puede justificar sus acciones ni defenderse. Reconoce su culpabilidad y desespera de sí mismo. Solo en este estado, cuando el pecador ha sido verdaderamente confrontado con la justicia de Dios y su propia incapacidad para cumplirla, el Evangelio puede ser predicado eficazmente. Aquí, el Evangelio llega como un bálsamo sanador, trayendo consuelo y esperanza al corazón quebrantado. El predicador que se limita a condenar los pecados visibles, sin tocar el corazón, no divide correctamente la palabra de Dios. Pero tampoco lo hace el que proclama el Evangelio a los que aún no han sido heridos por la ley. Ambos errores son igualmente peligrosos y llevan a un ministerio infructuoso. Por lo tanto, al predicar, debemos imitar a Cristo y a los apóstoles. Debemos aplicar la ley a los pecadores confiados, revelándoles su necesidad desesperada de un Salvador. Y debemos aplicar el Evangelio a los corazones contritos, asegurándoles que en Cristo hay perdón, gracia y vida eterna. Esta es la verdadera tarea de un predicador, y esta es la clave para un ministerio fiel y fructífero.